Esto de los pedigrí se empieza a transformar muy útil, porque estábamos recién conversando, también uno empieza a pensar en uno mismo y en su familia, y empieza a mirar para atrás, porque empieza ya sabe un poco cómo definirse las características. Y esto no tiene que ver con solamente patologías, como yo les digo, o sea, sino que tiene que ver con condiciones que a ustedes les interese investigar. Obviamente hay condiciones que son más complejas, o sea, si uno dice, oh, ¿cuál será la probabilidad de que un hijo autista dado? Ya es complicado, porque aquí hay patologías que hay veces que cumplen o obedecen a múltiples factores y que no son tan simples de dilucidar, pero hay otras que sí son, rápidamente podemos ver. Entonces esto quedó claro, ¿verdad? Entonces, patrones de herencia. Los patrones de herencia que estamos viendo, vamos a tener dos, esto ya lo habíamos visto en todo caso. Eso, la pueden seguir con la transmisión de un gen siguiendo un patrón según la localización del gen. Entonces esto dice así, la herencia autosómica son todos los cromosomas, lo vamos a dibujar de nuevo, en rojo. Los que no tienen que ver con el sexo. Herencia autosómica. Todos los cromosomas de estereotipos que no son el par sexual. ¿Qué sexo es ese individuo? Hombre. Macho. ¿Sí? A mí me cuesta porque como esta clase de veterinaria, como de macho, hembra, hombre, mujer, como que se empiezan a confundir todas las cosas. Ese individuo es macho en este caso, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que es hombre porque en realidad no sé cuántos cromosomas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. No es un hombre. Son más pares. ¿Qué animal será? 38, dijimos. ¿Ustedes quieren empezar? ¿Son veterinarios? ¿Quién tiene 38 pares? ¿Gato o perro? ¿Están las clases? Revisen. Rápidamente. Para que empiecen ya. Ustedes no le van a preguntar, no le van a decir a un paciente cuando venga, no, es que tiene 22 cromosomas. No pueden decir eso. Es que en clase de genética me enseñaron que. No. Ustedes trabajan con animales, tienen que saber cómo son. ¿Cuánto, Había una tabla. Sí. La clase 1. Creo que el gato. El gato. Ya salgamos de la voz. Yo me quedé con la voz. Gato. Gato. ¿Gato? Gato. Entonces acá tenemos un gato. Gato macho. Herencia ligada autosómica son todos los genes que están en los cromosomas que no son el par sexual. Cualquier gen que estemos hablando que no está en el par sexual es herencia autosómica. ¿Qué quiere decir eso? Que si el problema que estamos viendo es una herencia autosómica, es un gen que está en cualquiera de los cromosomas menos el par sexual. La herencia ligada al sexo es cualquier gen que en general va a estar aquí, ya sea en el cromosoma X o en el Y. Generalmente en el X porque el Y tiene como re pocos genes. Cualquier gen que esté en el cromosoma X o esté en el cromosoma Y. Eso quise decir. ¿Sí? Generalmente en el X porque tiene más genes. La herencia citoplasmática, en cambio esto lo hemos visto ya como 3 clases. Así que obvio que van a preguntar alguna. Basada en la variación de genes individuales en los cromosomas de los organelos o orgánulos como mitocondrias y cloroplasto. Porque además hay genes de herencia citoplasmática. ¿En qué caso se daría una enfermedad o cómo la considerarían ustedes una enfermedad, por ejemplo, que afecta principalmente a ¿cómo lo podríamos poner? Que venga del lado de la madre. ¿Dónde estaría la mutación? ¿Ah? Así como a la rápida. ¿Dónde creen ustedes que podría estar la mutación? Podría ser herencia citoplasmática. ¿Por qué? Porque las mitocondrias son de herencia materna. ¿Dónde más podría ser? ¿Habría otra opción? ¿En el cromosoma 1? ¿En el 2? ¿En el 3? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera? ¿21? ¿No? ¿Podría ser en el X? Sí. ¿De dónde viene el cromosoma X? De la mamá. ¿Sí o no? Entonces ahí tenemos como 2 alternativas. Podría ser, si alguien, no sé, mujer, podría ser citoplasmática, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué?
solo la madre, pero sí viene de la madre, porque la madre es la que aporta las mitocondrias. Pero puede afectar a hombres y mujeres porque las mitocondrias se reparten por igual, pero vienen todas de origen materno. El problema estaría en la madre, o sea, si a alguien le dicen, no, ¿y de dónde lo heredaste? Ya sabía quién mirar. Mamá. Y la vea con cara de odio, ¿verdad? ¿Por qué me hiciste así? Entonces tenemos herencia autosómica dominante, características se repiten en todas las generaciones. Si un individuo lo tiene, lo más probable es que sus hijos los tengan. Generalmente son heterocigotos, pero también hay enfermedades dominantes, homocigotos. Si es homocigoto, todos las tienen, todos los hijos. Si es heterocigota, la mitad de los hijos van a tener la enfermedad. Herencia autosómica recesiva, generalmente se salta generaciones. Entre dos padres sanos aparece un hijo enfermo, son características de la enfermedad recesiva. Herencia dominante ligada al X, eso ya lo vamos a ver. Dice gen dominante situado en el cromosoma X o podría ser un gen recesivo situado en el cromosoma X. Si la enfermedad es rara, yo considero que todos los individuos que vienen de afuera vienen completamente normales. Si la enfermedad o la condición es frecuente, no puedo tomar esa consideración. ¿Sí? Bien. Acá tenemos el caso de la condroplasia, un trastorno genético que se causa 1 en 25.000 niños. ¿Será raro o será frecuente? Raro. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay un factor de crecimiento que es el receptor para el factor de crecimiento fibroelástico. Entonces los fibroblastos no tienen el receptor, por lo tanto no crecen, y que genera esta enanismo. Y está localizado en el cromosoma 4. Es una enfermedad que si ustedes miran el pedigrí, está en esta generación. Este individuo se casó con esta, o bueno, no sé si se casó, tuvo hijos con esta mujer, y tuvo a este individuo, a esta mujer, a este individuo, a esta mujer. Y si ustedes se fijan, de estos 4, 2 salieron afectados. 50 y 50% perfecto. O sea, este individuo de acá es heterocigoto. ¿Sí? Y este individuo de acá. ¿Por qué lo puse en mayúscula? Yo asumí que era mayúscula. ¿Por qué? Porque está en esta generación, está en esta generación, está en esta generación, está en todos lados. Entonces yo asumo que es dominante. Y este individuo me da 50 y 50. Estos individuos que vienen de afuera son sanos, heterocigoto. Y ahora este cruce de este heterocigoto, porque de aquí no puede salir un homocigoto dominante, son todos heterocigotos. ¿Sí? Y hago este cruce, ¿verdad? Me sale, lo vamos a hacer acá. ¿Se fijan? Sale así siempre, entonces por eso lo puse así. De este cruce es lo mismo que está allá arriba, por lo tanto todos estos individuos son así. De aquí también, y todos estos que están acá son así y este es así. Ahí tengo todos los fenómenos. ¿Sí? La enfermedad dominante. Y son esos individuos de liliputenses que están ahí. ¿Sí? Son una foto de la Segunda Guerra, creo, de la Segunda Guerra Mundial. Está en el libro de Griffiths. Entonces tenemos que la condición secundaria. ¿Qué pasa con los genes ligados al sexo? Entonces aquí, después de Mendel, la herencia autosómica recesiva. Fíjense, individuo sano y gen. Acá puede darse otra cosa también, ¿eh? O sea, podría ser que nunca apareció, porque la pregunta clásica es ¿y dónde apareció el primer individuo con la mutación? Claro, una mutación puede ser que se origine en este individuo, pero si la enfermedad es recesiva, este individuo es así. Entonces tiene que tener mutados ambos alelos. ¿Ya? Entonces puede que la mutación se haya dado más arriba, o una mujer afectada o un hombre afectado, finalmente llega a esta pareja que está acá, que se cruza y aparece este individuo que está acá. ¿Qué pasó acá? Estos dos tuvieron una hija, otra hija afectada, un hombre sano. Este hombre, 4 con una mujer 5, tienen 2 hijos, 4 y 5 sanos. Esta mujer, que es la hermana del 4, la 2, con este hombre tienen 2 hijas y un hombre. Y los primos se enamoran. Y tienen hijos. Por eso es mala idea entre la familia. ¿Por qué? Porque estos individuos que están acá, lo más probable es que sean así. ¿Sí o no?
porque vienen arrastrando ese anhelo recesivo en la familia. Uno podría calcular el pedigrí. De aquí estos individuos que están acá pueden ser así o pueden ser así. Yo no lo sé. ¿Sí o no? 50 y 50% de chances de ser uno o el otro. Este individuo, si es poco frecuente, viene así. En este caso estamos viendo el albinismo. El albinismo no es frecuente. Entonces, este también lo consideramos completamente sano. Pero este que está acá, si aparece un hijo enfermo, estos tienen que ser heterocigotos. Por lo tanto, este tiene que haber sido heterocigoto y este también tiene que, esta posibilidad no existe. Porque tenemos la certeza de que ese individuo que nace es albino. ¿Se fijan que se saltó generaciones? Aquí no aparece, pero aquí vuelve a aparecer. Y de 2 padres sanos nace un enfermo, en este caso albinismo, falta de pigmentación. Entonces eso es característico de una enfermedad hereditaria recesiva. Bien, ¿qué pasa con la herencia ligada al sexo? Y aquí tenemos un asunto. Thomas von Morgan empezó a estudiar con moscas, porque las moscas, de nuevo, igual que Mendel, en vez de arvejas tenía moscas, las moscas también se reproducen rápido. Y tienen muchas mosquitas, muchas larvas. Las larvas se transforman en moscas, fáciles de tener, son chiquititas, estas son las moscas drosófilas, del vinagre, ¿no es cierto? Y estas moscas en el fondo, uno las tiene en una botellita con alimento, crecen, y uno puede tener una pieza chiquitita, más chica que esta, llena de botellas llenas de mosquitas y hacer estudios genéticos. Generalmente a mí me gustaría que este ramo tuviera laboratorio. Uno trabajaba con moscas, pero aquí no hay laboratorio de moscas. Lo analizaba mutantes. Entonces él trabajaba con mutantes, moscas de ojos rojos y moscas de ojos blancos. Y empezó a replicar lo que había visto con Mendel. Lo que Mendel había hecho en arvejas, pero en moscas. Y el modelo experimental entonces era la drosófila, y él determina la teoría cromosómica de la herencia y se gana el Nobel por eso. Ahí está, en 1933, y encuentra caracteres ligados al sexo. Veamos cómo lo hizo. Él empezó a cruzar moscas. Vamos a dibujarla así. Esta es una mosca, no se rían de mi mosca, ¿eh? Pero vamos a poner unas alas así. Esta es una mosca hembra, ¿ya? Color rojo. Parece cualquier cosa, pero no importa. Esta es color blanco, ¿ya? Un macho color blanco, o pongamos un macho color rojo. Entonces, él cruzó, vamos a poner una mosca así, con un macho que se supone que era así. Ese cruce lo conocemos. Es así, ¿no es cierto? Y llegó a ese cruce. Pero resulta que en ese cruce se dio cuenta, de algún modo, empezó a hacer cruces machos con hembras con machos, varios cruces, y él se dio cuenta de algo, que siempre los blancos, moscas de color blanco casi siempre, eran machos. Dice, ya, me sale una mosca, un cuarto de moscas color blanco, pero son machos, no hay ninguna hembra. Los machos de la hembra se distinguen, fíjense que el macho es más chico que la hembra. ¿Ya? Tienen 4 cromosomas, 4 pares, 1, 2, 3, 4. Y los machos son XX y las hembras son XX también. Entonces él empezó a tratar de investigar esta cuestión. Si ponía moscas con ojos de color blanco, por ejemplo, si la mosca era así, lo que él esperaba, ¿qué sería de este cruce? ¿Qué esperaría de ese cruce? Heterocigoto, homocigoto, recesivo contra heterocigoto. 50 y 50. Pero resulta que el 50 y 50, él observaba que en realidad aparecían moscas 50% color rojo, 50% color blanco, pero todas las blancos eran machos, de nuevo. Qué raro. Entonces empezó a ver que un sexo estaba cargado. No siempre aparecía eso, aparecían moscas hembras con ojos de color blanco, sí, pero en muy menor proporción. Y él empieza a descubrir, empieza a deducir que esto se debe a que los genes que él está investigando están asociados al sexo. Era la conclusión lógica, ¿verdad? Y entonces hace la unión. Los cromosomas sexuales, la característica color, está en estos cromosomas. Y eso es lo que nadie había hecho antes, porque nadie sabía para qué eran los cromosomas, era como algo que está dentro del núcleo, ¿no? Pero en el fondo él hace esa unión, y ahí nace la teoría cromosómica de la herencia. Entonces él, con los cruces de mosca, empieza a descubrir que cuando cruza moscas de color rojo contra moscas de color blanco, los asocia a los cromosomas. Entonces se refiere a algunos caracteres y o enfermedades que por el hecho de encontrarse en el cromosoma sexual se transfieren solo por este medio, de padres a hijos. Y en 1910 él trabajó con estas mosquitas, ¿no es cierto? Y experimentó, y vamos a ver si hay algún cruce por acá. Este cruce, está más lindo que lo que había.
Entonces, ¿qué es lo que hizo ahí? Lo asoció a los cromosomas sexuales. Entonces vamos a cambiar las letras ahí y lo vamos a poner así. Cuando está ligado al cromosoma sexual, lo vamos a poner con respecto al sexo. Entonces vamos a poner una X, la mujer es XX, ¿sí? El macho es XY. Y el Y no tiene el gen, solo el X lo tiene. Entonces en este caso, si esta hembra era de color rojo, portadora, heterocigota, híbrida, y el macho de color rojo, fíjense lo que pasa. Si uso este con este, ¿qué me da? Hembra, Roja. color rojo. Hembra, color rojo. Macho, color solo machos, color blanco. Y una hembra. Hagamos otro cruce. Cuando teníamos, por ejemplo, si fuera así, hembra, color blanco, instalamos café. Acá tenemos, vamos a hacer un macho color rojo. Si es color blanco, la hembra es así, ¿verdad? Macho, color rojo, y miren lo que pasa. Hembra, color, hembra, color, todas las hembras salvadas. Macho, pobre macho. Porque mamá le pasa el cromosoma X a sus hijos, ¿verdad? Papá le pasa el cromosoma Y a sus hijos. Y el cromosoma X a las hijas. Entonces, si la madre está afectada, todos estos cromosomas X afectan al macho, no a la hembra. Las hembras son todas portadoras. Entonces acá el resultado se lee distinto. Si bien es cierto, antiguamente decíamos un cuarto ojos color blanco, 3/4 ojos color rojo, ahora podemos definir por sexo. Entonces hablamos de sexo. 100% mujeres color rojo, ojos, el 50% de machos color blanco. Así se lee el resultado. No se lee un cuarto de los hijos con color blanco, porque aquí sí sabemos qué sexo son los hijos. Entonces tienes que incluir el sexo. ¿Ya? Acá, 100% los machos color blanco, 100% las hembras rojas. ¿Y genotipo? ¿Cómo son el genotipo de la hembra? Heterocigota, portadoras del alelo recesivo. Se habla de portador. ¿Ya? Entonces, esto es lo que estamos viendo acá. Fíjense que lo puso como white. White más es rojo. Y acá tenemos las hembras, color rojo, heterocigota, macho rojo, el mismo cruce que está ahí. Hembra bonita, pero portadora. Macho bonito, color rojo, mutante. No hay ni para dónde va. No hay pigmentación ocular. ¿Sí? Entonces con eso se ganó un Nobel. Entonces, ¿qué es lo que es la característica de una herencia ligada al cromosoma X? ¿Cuál sería la característica para poder determinar en un pedigrí? Si es recesiva, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué pasaba con el recesivo? ¿Cómo más o menos sabía yo si era una enfermedad recesiva o no? ¿Ya? Se saltaba generaciones, ¿qué más? No necesariamente. Puede ser dominante y también poco común. ¿Qué más? Ya, pues. Padre sano, hijo enfermo. Enfermedad dominante, característica. Los papás tenían que ser heterocigotos. En ese caso, los papás son heterocigotos y salen un hijo, pero ahí son los dos papás sanos, y tú no sabes que son heterocigotos, ¿no? Pero si dos papás sanos nace un hijo afectado, los padres son heterocigotos, y eso te da cuenta que es la enfermedad recesiva. Enfermedad dominante, ¿cuál es la característica? La primera generación, pero ¿qué más? Porque también toda la generación, no necesariamente la primera, porque puede ser una primera y abajo te sale que dos padres sanos, uno enfermo, un hijo enfermo, y ya es recesiva. De la primera generación, todas las generaciones siguientes se repiten muy frecuentes. ¿Cuál es la característica entonces si es ligada al X o no? ¿Cómo defino eso? Lo dijimos recién. ¿Qué esperarían ver ustedes en una enfermedad ligada al X? Que los machos tienen más la enfermedad que las mujeres. Está cargada a los machos, porque los machos estamos fregados porque no somos heterocigotos. O tenemos la enfermedad o no la tenemos. Las mujeres pueden ser portadoras. Entonces,
Si ustedes se fijan acá, ya, pero un pedigrí es difícil concluir con tan poquitos datos, pero fíjense que solo los machos están afectados. ¿Qué es lo que me hace pensar a mí que esta enfermedad, esto me haría pensar que la enfermedad está ligada al X? En realidad, si yo viera este pedigrí de manera real, así, no podría deducirlo porque en realidad son dos individuos nomás. Por lo mejor tuve mala suerte y justo vi dos que eran machos, pero tiene un hijo más y sale una hembra y me va a afectar. Y te cambia todo el panorama. Entonces, pocos datos. Pero hay otro dato importante del pedigrí, que es, si este individuo tiene un puntito, habíamos mirado esa lista de lo que significa el puntito, y es una heterocigota y enfermedad ligada al X. Entonces ya esto está definido así. Pero siempre que la enfermedad esté cargada para un sexo, sobre todo para los machos, la enfermedad es probablemente ligada al cromosoma sexual. ¿Ya? Y se pone así, ¿se fijan? Este heterocigoto, este viene afuera, los sanos, los machos son súper fáciles, porque están enfermos o están sanos. Las hembras son más difíciles, porque tú no sabes si es heterocigoto o homocigoto dominante. Entonces acá hay un montón de definiciones que ustedes se pueden aprender para la prueba. Yo prefiero deducirla, porque es más fácil hacer este cruce y ver qué pasa. Dice así: involucra alelo recesivo en el cromosoma X. Un ejemplo famoso, yo les dije, la reina Victoria, ¿ven? La familia real inglesa. Esto ocurre más frecuente en machos. ¿Quiénes son hemicigotos? Una hembra expresará el rasgo recesivo solo si es completamente recesiva para ambos alelos. Entonces es mucho menor proporción. Características: machos afectados transmiten el alelo recesivo ¿a quién? A las hijas, ¿verdad? Y a ninguno de sus hijos, porque la X se la lleva a la mujer. Si yo soy papá y tengo un hijo hombre, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿El X o el Y? El Y. Ahí tiene que venir no puede venir de otro lado. Hay muchos más machos que hembras que muestran el rasgo. Todos los hijos de una hembra afectada mostrarán el rasgo. Todos los hijos de una hembra afectada muestran el rasgo. ¿Ven? Entonces yo lo dibujo, hembra afectada, y lo cruzo con un macho normal y te muestro el tiro el resultado. Una hembra portadora, la mitad de sus hijos mostrarán el rasgo y la otra mitad no tendrá el alelo recesivo. Salud. Hembra portadora, macho normal, la mitad de sus hijos, machos, muestran el rasgo, la otra mitad no lo tienen. ¿Sí? Una hembra portadora y un macho normal, hembra portadora y un macho normal, hembra portadora y un macho normal, tendrán el 50% de las hijas portadoras, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? 50%, la mitad de las mujeres son portadoras, la otra mitad son homocigotas. ¿Ven? Otros rasgos ligados al cromosoma X son la distrofia muscular, ya lo vimos, y el daltonismo. Entonces, acá tenemos un cuadro cruce A, cruce B, y tenemos los padres, los gametos. Bueno, esto está hecho con gametos. Aquí tenemos el cruce, por ejemplo. Los gametos posibles es este único gameto, porque este gameto es este. Todos los gametos van a ser o así y son iguales. El macho puede tener X o puede tener Y, ¿verdad? Acá tenemos una hembra, si este va para acá, hembra color rojo. Si este va para acá, ¿no es cierto? Podríamos tener un macho color rojo, si se cruza ese con ese. Si yo ahora cruzo estos, podría tener, por ejemplo, esta hembra heterocigota, un macho color rojo, gameto de la hembra, esto es lo mismo que tenemos acá. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Ya? Ya tenemos otro cruce, una hembra que está blanca con un macho color rojo. Ese cruce que está. Es lo mismo. Pero se fijan que como que uno se confunde porque ponen los cromosomas y uno como que se enreda. Pero eso es exactamente lo que pasa. Veamos, determine los genotipos de cada uno de los individuos y realice las tablas de cruzamientos para F0 y F1. Analice el patrón de herencia de esta familia. ¿Qué herencia tiene? Partamos por ahí. Dominante o recesiva. Recesiva, ¿por qué? Porque se dan combinaciones. ¿Y qué más? ¿Hay otra cosa que nos diga que es recesiva? Dijimos siempre dos cosas. ¿Ah? No, si es dominante o recesiva. Después vemos eso. Dominante dijimos se salta generaciones. ¿Qué más podríamos decir? Exacto. Padre sano, hijos enfermos. Ya tenemos las dos condiciones súper bien. Entonces, recesiva. Ahora sí, ¿es ligada al X o no? ¿O autosómica? Ahora sí, afecta más a hombres que tenemos hombres afectados. Es como bien riesgoso decirlo, pero ya es un ejercicio nomás. Entonces, afecta a machos. ¿Cómo son los genotipos de los machos? XY, ¿verdad? Y este XY afectado.
Vamos a ponerlo así. Vamos a poner una letra grande. Siempre es bueno ser como ordenado para después no confundirse, porque te pueden pedir un cruce, pero esto es como fácil de rellenar y cuando uno está en una prueba como que lo relaja un poco. Porque como que sabe que está haciendo algo bien. Hembras. ¿Cómo es esa hembra? Nos dijeron algo de un puntito. Portadora. Perfecto. Aquí nos están ayudando porque hay. De este cruce, que es el cruce que tenemos acá, ¿cómo nos salen las mujeres? Hetero y homo, 50 y 50. Entonces, esta mujer de acá puede ser así, puede ser así. ¿Cuáles son las probabilidades? 50 y 50. Esta mujer sí sé. Me la dijeron. Es así, ¿verdad? Pues tiene el puntito. Si se cruza con este individuo, esta mujer también me la dijeron. Estos que saben que tienen el puntito, lo saben porque le deben haber hecho un análisis de sangre y determinaron el genotipo del individuo. ¿Sí? ¿Cómo es esta mujer? Sana, sí sé que es sana, pero además de eso, genotípicamente hablando, no sé. Puede ser así y puede ser así. Yo no lo sé, ¿por qué lo pongo así? Porque uno puede tomar dos interpretaciones, puede decir, esta familia completa le hicieron un análisis y yo sé que si ese individuo no tiene un puntito, es así. Pero yo en realidad no lo sé. Yo puedo, nada me dice el problema y a lo mejor a esta mujer le hicieron una muestra de sangre, a esta mujer le hicieron una muestra de sangre, a esta también, y a esta las dejaron botar, no le hicieron ni una muestra. Entonces no lo sé nada. Este individuo, como no sé, tendría que asumir las probabilidades para que este individuo fuera, la veo sana, puede ser así, puede ser así. Si el individuo es así y se cruza con esto, el 100% de probabilidades que sea así, pero existe un medio de probabilidades que sea así también. Entonces ahí tendría que multiplicar que pase ese evento y que pase otro evento como lo vimos en los peregrinos anteriores. ¿Se acuerdan de los árboles anteriores que hicimos en clase anterior? ¿Ya? Entonces acá dice, determinen los genotipos de cada uno de los individuos y realicen las tablas de cruzamientos para F0 y F1. Esta es la tabla para F0 y esta es la F1. Te están preguntando por ese cruzamiento. Entonces, nos fregaron acá, porque, y este cruzamiento acá. Este cruzamiento es fácil, ya está hecho, pero este cruzamiento nosotros no sabemos cuál de los dos es. Si este individuo es así, estos dos individuos son así y el otro hijo hombre es así. El hombre lo tenemos claro, la mujer es la que nos está complicando. ¿En los Deiri? ¿Cómo hacemos el otro cruce? ¿Cómo lo haríamos? Si la mujer es heterocigota, o sea, podría ser así, ¿no es cierto? O podría ser así, ¿no es cierto? Y tendría que cruzarse con un macho que es sano, si fuera heterocigota, este cruce. Y si el macho es sano, la mujer me puede salir un 50% de probabilidades de que sea así y un 50% de probabilidades de que sea homocigota o no. Y habría que considerar las probabilidades. Pero esas son las tablas de cruzamientos que están primero. ¿Ya? Vamos a hacer algunos ejercicios de esto también, de la guía. ¿Qué tenemos acá? ¿Enfermedad ligada al líquido, no? ¿Sí? ¿Ven el color? ¿Seguro es? Este está fácil igual. Yo tenía un amigo que era daltónico, pero yo no sabía. Entonces, yo siempre le decía, yo pensaba que era como medio dark, así, porque se vestía de negro. Siempre andaba de negro, así, oye, ¿qué onda así medio dark? No veo los colores, entonces no quiero cometer el error de ponerme un naranjo con, qué sé yo, con un amarillo o algo raro, entonces me he visto de negro. Era como así. Y no veía los colores y era como... Y yo le expliqué de dónde venía, porque él no sabía de dónde era. Y la ceguera de los colores está ligada a él. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos un caso. ¿Qué tipo de enfermedad sería este de acá? ¿Dominante? ¿Por qué? A ver, de uno, ¿qué es más fuerte? Ya, tírense a la piscina, si es la idea de equivocarse. Yo creo que recesivo, por allá dijeron que era dominante. ¿Por qué dominante y por qué recesivo? Porque está en casi todas las generaciones. Eso era una condición para dominante. Pero recesivo por
5 y 6 son dos padres sanos y aparece un hijo enfermo. Y eso es recesivo. Entonces, a eso me refería cuando no siempre que esté en todas las generaciones o que parta arriba la patología es dominante. Esto te lo descarta. Porque aquí claramente no es dominante. Si fuese sido dominante, uno de estos dos tendría que haber estado afectado también. Entonces, este cruce te descarta que la enfermedad sea dominante. ¿Se fijan? Entonces hay que mirar, mientras más información, mejor. Entonces, en este caso, aquí lo pusieron con unas letras C, lo vamos a poner con A. Si la enfermedad es recesiva, estos son afectados así. ¿Verdad? Y el punto es saber ahora si es ligada al X o no. ¿Qué creen ustedes? Porque afecta a los hombres. Fíjense, puros hombres afectados. Hay una mujer, sí, pero la mayoría son hombres. Entonces vamos a considerar que la enfermedad está ligada al X. Entonces no se puede poner así. Se tiene que poner así. Esta mujer está afectada. Ya. Los machos son fáciles. Ahí rellenamos los machos. Los machos. Fíjense que este cruce que está acá es este que tenemos acá. Hembra afectada, macho normal. ¿Qué me salen las mujeres? Todas portadoras. Y los machos, todos enfermos. Entonces, todas estas mujeres de acá son portadoras. ¿Esta cómo será? ¿Esta de acá que no es de la familia? Sana. La acidez del colon no es tan frecuente tampoco. Entonces la vamos a considerar así. Ya. Y si esta es sana y este hombre está enfermo, no tenemos ese cruce, lo vamos a hacer acá. Sana, hombre afectado, me sale mujer portadora, hombre sano y feliz. Todas las mujeres portadoras. Entonces aquí tendríamos a todas las mujeres portadoras. De este cruce, ¿qué me sale? Mujer heterocigota. Acá puede ser, de nuevo, no sabemos si es así, 50% puede ser así, 50% puede ser así, 50% puede ser así, 50% puede ser así, 50% así, 50% así. ¿Verdad? Más lento, sí. ¿A dónde se perdieron? ¿Esta de abajo? Ya, hagámoslo o no. Yo estaba emocionado. Ya, este cruce que está acá es este que está diagonal. ¿Sí o no? Ya, ¿cómo son los machos? Bueno, los machos lo sabemos. Este está enfermo, ¿no? Entonces es así. No tiene otra opción. Este macho está sano, no tiene otra opción. Ya, las mujeres son lo que tenemos que averiguar. ¿Cómo son las mujeres? ¿Portadoras? No se sabe. ¿Si son portadoras? No. ¿Cuál es la probabilidad de que sean portadoras? 50 y 50. 50%. ¿Y cuál es la probabilidad de que sean homocigotas dominantes? 50%. No sé cuál de las dos es, entonces pongo ambas. Puede ser así o puede ser así. Y puedo poner incluso un medio y un medio. Y eso es lo mismo para esta. Y lo mismo para esta. Y eso, y ahí tengo todo lo que no digo. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, aquí es lo mismo que está, pero con letra C y le ponen el cromosoma así. Me carga eso. Yo prefiero poner las X ahí, más fácil. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es entretenido, es el pedigrí. Bueno, el pedigrí que para allá son como bien complicados. Ya, los colores. Van a salir marcados sino 1000 colores, en realidad igual la visibilidad no es muy buena. Pero algo menos, ¿no? O ven todos los colores iguales. Sí. ¿Cuándo se tienen que preocupar? Cuando esto lo vean en una escala de grises. Ahí ya. ¿No es cierto? Acá hay algo como. Por allá hay otro número. El espectro que visualiza una persona sin ninguna alteración en la percepción del color. Entonces, este es el test de Ishihara. Ya, trabajo para la casa. Ya me siento, ¿no? Hágalo yo, pero si yo no voy a dar la prueba. Pero hay más ejercicios de día. Podemos hacer más ejercicios de día. Déjame que viene.
profe le falta todo. Quiero saber qué viene. Vamos a hacer ejercicio. Después me retan que no pasa el contenido de la mujer. Ya, acá tenemos, ¿qué tipo de herencia ven ustedes acá? ¿Dominante o recesiva? Dominante. ¿Por qué? No hay nada que nos descarte eso. ¿Estará ligado al líquido, no? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque hay mujeres. ¿Porque hay mujeres? No, hay tantas. Esa no es la respuesta. Hay mujeres, sí hay mujeres. Pero la respuesta es: hay tantos hombres como mujeres afectados. No hay un sexo que predomine. Porque, fíjense acá. ¿Hay mujeres afectadas? Sí. Y hay muchas mujeres afectadas. Este patrón, de nuevo, te desbalancea los sexos, pero te lo tira para el lado las mujeres. ¿Cuándo se da eso? Cuando la enfermedad es dominante. En este caso, sabemos que esta mujer está afectada y es así, pero la enfermedad no es así, es así. ¿Ya? Probablemente es heterocigota, es así. Y está afectada. Entonces, en el fondo, cada vez que haya una letra, si tenemos este cruce, esta mujer está afectada, esta mujer está afectada, este hombre está afectado, este hombre está sano. Entonces, la mayoría, todas las mujeres están afectadas. Y eso es lo que estamos viendo. Afectada. Esta no. Uy. Esa no está afectada. ¿Se fijan? Eso como que te complica el análisis de esa mujer de ahí. Pero en general, esta enfermedad es un rasgo dice poco conocido, es un pedigrí, hembras heterocigotas afectadas que se cruzan con machos sanos y transmiten el efecto a la mitad de su progenie, tanto machos como hembras. Machos, la mitad de los machos afectados, hembras, ¿no es cierto?, la mitad de las hembras afectadas. Entonces, en ese caso, todas estas hembras afectadas, esta hembra probablemente, no sé qué enfermedad es, pero probablemente este caso no se da. Generalmente en enfermedades dominantes, el caso extremo homocigoto dominante es muy extremo. Entonces generalmente no sobrevive. Entonces probablemente estamos viendo unas hembras así y esta por alguna razón no manifiesta la enfermedad y esto complica. ¿Por qué complica? Porque hemos hablado del ambiente también. Y el ambiente a veces modifica un poco la expresión de los genes. Eso no lo hemos visto todavía, pero yo creo que lo voy a tener que agregar a la clase porque debiéramos haberlo visto en la clase pasada, pero no está en la slide. Pero es súper importante, que son dos conceptos. Lo vamos a ver al tiro, para poder explicar eso. Porque yo creo que para ustedes es muy relevante. Que tiene que ver con algo que se llama, no sé si han escuchado, penetrancia, ¿no? Y se encuentra una imagen que muestre eso. Bien. ¿Se ve? Se te olvidó. Ah, qué lindo. Fíjense en esto. Esto también pasa. Esto tenemos que la penetrancia y la expresividad varía. Por ejemplo, acá podemos tener genotipos que debieran manifestar la enfermedad. El heterocigoto debiera ser una mujer enferma, pero aparece sana. Entonces, a pesar de que tiene el genotipo, no manifiesta la patología o no todos los rasgos clínicos. En ese caso, estamos viendo que la penetrancia del rasgo no es completa. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un individuo que su genotipo le dice que es morado y su genotipo le dice que es blanco, pero si todos estos individuos son del mismo, aquí tenemos la variable penetrancia, ¿no es cierto? Podríamos tener que este individuo, a pesar de que tiene este mismo genotipo, no expresa la característica. Entonces no es completamente penetrante y las enfermedades son así de canalla a veces. O sea, en el fondo tú tienes la patología, o sea, puede ser para bien y para mal, pero tú no muestras los rasgos de la patología porque la patología no es 100% penetrante, va a depender de otras condiciones para que sea 100% penetrante. Y también puede que se exprese más o menos. Entonces, por ejemplo, fíjense que este muestra el genotipo, el fenotipo, medio morado, pero es menos morado que ese y hay una gradiente. Entonces puede ser 100% penetrancia, puede ser con penetrancia variable, puede ser 100% expresado si es que está, o puede ser una expresión variable. Y esto explica un poco los síndromes. No sé si se han dado cuenta que realmente hablan de síndromes de
que tiene la patología pero no la muestra, y hay otros que tienen súper grave la patología. Estamos hablando de un espectro de la manifestación de los rasgos clínicos. Y en ese caso estamos hablando de esta variante, penetrancia y expresividad. Yo les voy a dejar esta información porque esto creo que no lo tienen. Y yo creo que es súper importante porque ustedes ven, en este caso, por ejemplo, se explica así: este individuo es heterocigota, debiera haber manifestado la patología, pero no la muestra. Según nuestros cálculos, esta mujer está afectada. Están todas sus hermanas afectadas. Pero estos dos no. Este podría haber sido este. Perdón, este. Los machos se dan 50 y 50. Pero esta mujer debiera tener la enfermedad y no la tiene. Entonces, probablemente la enfermedad en ella no es 100% penetrante. Suerte para ella. Se salvó. Pero no quiere decir que no la tenga. O sea, tiene hijos y todas sus hijas van a tener la patología. ¿Sí? Ya, entonces volviendo al pedigrí real. ¿Ligada al eje o no? No, dijeron. ¿O sí? No, porque había tanto hombres como mujeres afectados. Entonces, tenemos una enfermedad dominante. ¿Qué letra le ponemos? ¿Ah? Una A. ¿Será así o será así? Ya sabemos que estos son así. Dijimos que era dominante, por lo tanto todo lo... Y autosómica, no estoy dibujando los X y los Y porque ustedes dijeron que no está ligada al X. ¿Verdad? Sí, sí, profe, estamos seguros. Tienen que ser seguros. Ya. No van a llegar así a dar el diagnóstico así, no, ¿qué tiene mi animal, mi perrito? No sé. Pero ¿cómo no sabe, doctor? No, parece que... No será heterocigoto. ¿Por qué dices tú que sería heterocigoto? Porque igual sale alguien sano, exacto. Si yo tengo este cruce, ¿salud? Me salen todos heterocigotos, los hijos. Y si es dominante la enfermedad, estarían todos afectados, ¿sí o no? Pero este individuo viene de afuera, no lo aguantamos. Pero este individuo está sano. Entonces, este individuo apunta a que esto es así y no así. Ahora sí, si este se cruza con este, ¿cómo me sale ese? ¿Así o así? Hétero. ¿Y esta? ¿Y esta? Si yo cruzo este con este, ¿cómo me sale este? ¿Qué es lo que es? Hétero también. ¿Y esta? Y de acá también. Y ahora puedo jugar con las tablas de cruzamiento. Tengo unas tablas de cruzamiento, ¿verdad? Son estas. 50 y 50. La tabla de cruzamiento de los F1, esta es la F1, me están preguntando del mismo cruce. ¿Lista la tarea? ¿O no? Hagamos otro. Me acaba de dibujar todas estas cosas, ¿sí? ¿Cómo se pone más grande esto? ¿Qué pasó? Ahí al lado. Acá no, Arriba, la lupita. Ah, ya la ves. Perfecto. Ya. Pedigrí, una enfermedad que dice hereditaria. ¿Qué dice la enfermedad hereditaria? Es importante lo que nos dice, ¿no? Pero esta... Una enfermedad cutánea hereditaria muy rara. Eso es importante, es rara. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Todos los individuos que vienen están completamente sanos, no solamente sanos, están completamente sanos. O sea, son homocigotos. Si es que si fuera dominante, serían recesivos. Si fuera recesiva la enfermedad, sería completamente dominante. Ya. Es una enfermedad rara, pero bastante suave.
No sé para qué eso es como que está de más, ya me da lo mismo. O vale un grado de realidad. Y no sé qué preguntan. ¿Qué preguntan? ¿Tienen la guía? Me imagino. O sea, se arrancan de la guía. ¿La enfermedad es dominante o recesiva? ¿Por qué dominante? Perfecto. Indique todos los genotipos que pueda deducir. Veamos los genotipos. Si es dominante, de nuevo, hagamos los recesivos. Los recesivos son todos sanos. Entonces dibujamos todos los blancos. Felices de la vida. Esta es la parte más como relajante, uno empieza a mirar. Ya. ¿Cómo es el individuo de acá? ¿Creen ustedes? Heterocigoto. ¿Por qué heterocigoto? Porque salen hijos sanos. Sí. Fíjense que es más o menos parecido a lo que vimos recién. De este cruce me salen mitad heterocigoto, mitad sano. Y este me salió afectado. Pero esta está sana. Ah, perfecto. Entonces este es heterocigoto también, ¿verdad? ¿Y esta? Heterocigoto. De este cruce, ¿cómo me salen los individuos afectados acá? Heterocigoto porque es el mismo cruce que está allá. Perfecto. De este cruce son todos iguales. ¿Y aquí qué pasó? ¿Por qué me salen todos sanos? ¿No? Sí, o sea, esta es hetero. Se cruza con esto, pero me salen puros hijos sanos. ¿Qué esperaba yo ver de ese cruce? ¿Algunos afectados? ¿Cuántos? La mitad. 2. Pero la cuestión es, ¿a rajatabla así? Si tengo 4 hijos, ¿2 me van a salir afectados? No. Esto es estadística. Si tengo 10 hijos, probablemente me van a salir 5. Eso es lo que dice el pero podrían haber sido 3. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué salen estos sanos todos? Tuvo buena suerte. O sea, de los 4 hijos que tuvo, ninguno le sale afectado, pero puede ser que el quinto sí venga afectado. Porque es una cuestión de números, son muy pocos hijos. ¿Se entiende, no? Por eso siempre cuando uno trata esto como en la clínica, tiene que tener ese cuidado para comunicar el diagnóstico. Porque tú podrías haber llegado a este caso, que te dijeron cuál es la probabilidad si yo cruzo a estos 2 individuos de que salgan hijos afectados. Y la probabilidad es 50%. Pero tú no le dices, no, la mitad de tus hijos van a estar afectados. Y así, oh, se va con calma para la casa llorando. No puedes entregar esa información, porque eso depende. De cuántos hijos tenga, depende, puede ser que 50%, pero si tiene 10 hijos incluso puede que salgan sanos. Y justo los 10 siguientes venían afectados, eso tú no lo sabes. Solo hay un 50% de riesgo de, no que automáticamente la mitad de tus hijos estarán afectados, sino que hay un riesgo de 50%. ¿Se entiende la diferencia, no? En este caso, perfecto, ningún hijo afectado. Ya. ¿Qué más preguntan? Considere los cruces. ¿Cuál cruce estamos considerando? El 3-4 y el 3-5. ¿Cuál es el 3-4 y el 3-5? La generación 1, la 2 y la 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bueno, ya lo contestamos. ¿Qué proporción se espera que salgan afectados? 50%. Pero no sale ninguno. ¿Cuál te diría? Escojan uno. Bueno, que pasemos todos. ¿Por qué me sale una cosita acá? ¿Cuál hacemos? ¿Cuál es el de abajo? ¿El 4 cuestión de abajo? ¿Cuál de los 4? ¿Ese? ¿El 2? Sí. Hagamos el 2. Y el 2 tenemos ese caso. ¿Qué tipo de herencia tiene esta patología? ¿Excesiva por qué? ¿No están todas las generaciones? A ver, está aquí. Está acá. Acá. ¿Cuál es el cruce que no? Allá. Este está sano.
El dominante. ¿Cuál de abajo? Y nos salieron hijos enfermos. Pero puede ser eso. Pero no hay ninguno de padres sanos hijo enfermo, ¿no? Veamos. Yo no descartaría que fuera dominante. Si fuera recesiva, vamos a pensarla como recesiva. La hacemos como recesiva primero, ¿vale? Si fuera recesiva, estos individuos serían así, ¿verdad? Y estos individuos serían probablemente así. Porque es una enfermedad, no sabemos si es rara o no. Los individuos serían todos heterocigotos. Si fuera recesiva, ningún individuo estaría afectado. Entonces todo no se me cumple. Si este fuera heterocigoto, el 50% estaría afectado. Esto sí se cumple, ¿verdad? Sería eso. ¿Sí o no? ¿Qué no se ve? ¿No se ve esta letra? ¿El lápiz no se ve? El tamaño. Tamaño. Son muy chicas las letras. Dijimos que no, ustedes dijeron que era recesivo. Entonces vamos a ver si es verdad. Si este es así, estarían todos afectados, serían todos así. ¿Sí o no? Y no se cumple porque aquí hay un hijo sano. Entonces este individuo tendría que ser así. Si eso fuera así, esto sería 50 y 50. ¿Sí o no? Este individuo sería así. Y si se cruzan estos dos individuos, estarían todos afectados. ¿Sí o no? Porque son todos, no hay ninguna grande ahí. ¿Y este qué pasó con este? Penetrancia incompleta, ya, bueno. Pero este debería ser así y no lo es. Entonces aquí como que nos ensucia un poco el análisis. Y hagamos el otro lado. Si este individuo es así, porque también aparecen individuos sanos, estos individuos tienen que ser heterocigotos. Este individuo tiene que ser sano, este individuo tiene que ser sano, esto sí se cumple. Ya, no nos sirve esa información. Si este individuo es así, este individuo ya, todos estos individuos que están acá, ¿de dónde salen? Son todos afectados. ¿Sí o no? Y este con este viene de afuera, por lo tanto yo lo consideraría así, debieran ser todos heterocigotos, y me daría así. Sí podría cumplirse. Veamos si es dominante. A mí lo único que me ensucia el análisis es esto, que no los pego. No debiera ser así. Veamos el otro lado. Lo puedo borrar, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la enfermedad es dominante? Dijimos que podía ser dominante. ¿Por qué podía ser dominante? Porque estos dos tienen hijos enfermos, estos dos tienen hijos enfermos, estos tienen hijos enfermos. Si la enfermedad es dominante, no puede ser así, porque serían todos afectados y este está sano. Entonces tiene que ser así. Aquí me queda eso y me queda eso. ¿Se cumple? Perfecto. De acá, lo mismo. También hay individuos que están sanos, por lo tanto debiera ser así. Este debiera ser así, este debiera ser así, este debiera ser así. De este cruce, ¿me salen individuos no afectados? ¿En qué proporción? 50-50. ¿50-50? ¿De este cruce? 25-75. Exacto, 25-75. Acuérdense que los dos heterocigotos siempre es 3 es a 1. Aquí está. Ese me cuadra. La enfermedad es dominante. ¿Sí? Entonces, si tienen dudas, pueden hacer lo que hicimos recién. Si no sé bien si es dominante o recesiva, hago las dos versiones y veo cuál me cuadra mejor. En este caso, la que cuadra mejor es que la enfermedad sea dominante. Saquemos los pediría entonces. Si esto es así, este individuo puede ser así, puede ser así, 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 así. Este individuo es así. Este individuo tiene que ser heterocigoto porque me salen puros individuos sanos. Tuvo suerte. Se dan todos esos casos. Y acá, perfecto. Listo, está todo. Se acabó el ejercicio. ¿Ya? ¿Mejor? ¿Habrá uno ligado al ello, no?
una enfermedad rara autosómica recesiva. Aquí te lo dice. Hagamos este. Esta está buena. Considere este pedigrí. No sé. Iba camino. Estaba por Debería haber hecho esto antes para acordarme mejor. Tengo que pensarlo ahora y como que me puedo equivocar igual. Considere este pedigrí una rara enfermedad autosómica. ¿Es ligada al X o no? No, me están diciendo que es autosómica. O sea, me paso de tonto si escribo la y pasan las pruebas que de repente uno, que está ligada al X. Me están diciendo que es autosómica. Entonces, hazle caso a la instrucción. Autosómica recesiva más encima. Entonces no hay ni siquiera saber si es dominante, nada. Tenemos gente bien entrar, ¿no? Ya. Mi enfermedad no se está mirando la ventana. ¿Ah? Cuidado, están. Enfermedad rara, autosómica recesiva. Son las dos cosas que nos interesan. ¿Sí? Entonces tenemos esto. Enumere los genotipos del mayor número posible de miembros de la familia. Autosómica recesiva. ¿Cómo son estos individuos? Los identificamos, ¿no? Recesivo. recesivo. Ya. ¿Cómo son estos individuos que están acá? ¿Qué recomiendo yo? Partamos por los que vienen de afuera. Este viene de afuera de la familia. Entonces así. ¿Verdad? Este viene de afuera de la familia. Sí. Esta viene de afuera de la familia. Así. Porque es rara. Entonces, al tiro relleno los que vienen de afuera. Estos de acá, ¿cómo serían? ¿Así? ¿O así? Probablemente así también, porque es rara la enfermedad. Entonces, si son estos individuos, estos son así, ¿verdad? Y este de acá también podría ser así. Así. De este cruce, ¿cómo me sale ese individuo? De este cruce, ¿cómo me sale ese individuo? Es sano, está claro. 50 y 50. ¿50 qué? 50 sí, 50 sí. Un medio de opciones que sea así o así. No lo sé. Este individuo, ¿cuál es la probabilidad de que sea sana? 3/4 de que sea así. ¿Verdad? 3/4 de que sea sana. 1/4 de que sea enfermo, pero esa posibilidad no existe. ¿Por qué no existe? De este cruce, estamos haciendo este cruce. Este cruce dice esto. Tres cuartos de que sea sana, 1/4 que esté enferma. ¿Está enferma la mujer? No. No. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que esté sana? 3/4. No. 100%. Pero es 1/3 así, 2/3 así. ¿O no? ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Y qué preguntan? Ay, si hay B, y que son tradicionales, se casan. Eso no se puede tener. ¿Cuál es la probabilidad de que su primer hijo tenga la enfermedad o la condición? ¿Cuál es la probabilidad? Depende. ¿Qué es la probabilidad de la condición? ¿Qué pasaría si este individuo es así y es así? O sea, tenemos la probabilidad de 1/2 de que sea así, ¿verdad? Y la probabilidad de 1/3 de que sea así. Y la probabilidad de enfermedad es, si se cruzan estos dos, ¿cuál es la probabilidad de enfermedad? El 100%. 100%. ¿No? Esta está fácil. 1. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca un individuo así de ese cruce? Ninguna, pues, 0. 0 probabilidad de la enfermedad. O, entonces un 0. Es 0 o más la probabilidad de que ambos sean heterocigotos. Si ambos son heterocigotos, ¿cuál es la probabilidad de la enfermedad? Si se cruzan
Este ejercicio entretenido porque te hace pensar. Tenemos este cruce. Un cuarto. La probabilidad de la enfermedad de este cruce es de un cuarto. Si los dos son heterocigotos, existe un cuarto de probabilidades de que el individuo salga afectado, o sea, 25%. Entonces tenemos 25% de que el hijo sea así, ¿verdad? Y para que suceda eso, la mamá tiene que ser heterocigota. Perdón, la mamá. ¿Cuál es la probabilidad de que la mamá sea heterocigota? ¿Cuál era la probabilidad de que la mamá sea así? 2/3. Y la mamá heterocigota. ¿Y el papá heterocigoto? ¿Cuál es la probabilidad del papá heterocigoto? 1/2. Porque viene de este cruce. Es 1/2 así, 1/2 así. Entonces aquí está la probabilidad final de que el hijo tenga la patología. La probabilidad de la patología, la probabilidad de que la mamá sea heterocigota, la probabilidad de que el papá sea heterocigota. Porque no sabemos si es heterocigoto o no. Si el papá es homocigoto dominante y la mamá es homocigoto dominante, la probabilidad de la enfermedad es 0. Si uno de los dos papás es homocigoto dominante, la probabilidad de la enfermedad sigue siendo 0. Pero si ambos son heterocigotos, existe un cuarto de probabilidades de que aparezca el individuo con la afección. Pero para eso ambos padres tienen que ser heterocigotos. Y la probabilidad de que ambos sean heterocigotos es 2/3 y un cuarto. Perdón, 2/3 y un medio. Y eso da una probabilidad de... No sé cómo te digo. Digo, hasta calor y tanta enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad? Hoy día hace frío, ¿no? ¿Hace frío? 1 por 2 por 1 es 1. No, 2. 4 por 3, 12. Y 2. ¿Y de ahí? Multiplícalo por 100. 8,3%. Esa es la probabilidad. Qué duro el ejercicio. El ejercicio sin cátedra practicamos la guía para que nos vaya bien. Acá, ¿cuál era el único difícil? Es entender este cruce. Era lo único difícil de esto, porque en el fondo ustedes estos cruces lo saben hacer. No hay complicación acá. Pero ojo, que si el individuo está sano, yo no tengo por qué asumir eso. Por lo tanto, esa opción no existe. Tenían que reducir. Esa es toda la complicación. Ya. Yo creo que sigamos adelante. No toca recreo. Porque descansar las neuronas un poquito. Entonces. Ya llevamos una Esto hora. también es bueno. ¿Qué características yo me debo conocer que están ligadas al X que son tradicionales? Ya dijimos, la ceguera a los colores está ligada al X, la hemofilia, distintos tipos de hemofilia está ligada al X, la síndrome de Hunter está ligada al X, la ictiosis, que es un problema de la piel, está ligada al X, la distrofia muscular está ligada al X. Entonces todas esas patologías sí están ligadas al cromosoma X, son tradicionales. Cromosoma Y entonces, dijimos, holándrica, porque solo tiene que ver con los varones, toda la masculinidad viene del cromosoma Y, por eso se llama holándrica, y tiene que ver con el gen SRI. Dice que, excepto la masculinidad, no se ha conocido confirmado, pero el pelo en la oreja puede ser ligado al X, pero también es un fenotipo complejo que responde a hormonas y a efectos autosomales también. ¿Qué otras cosas tenemos? Existe herencia influida por el sexo. No necesariamente de genes que están en el cromosoma sexual, pero sí está influida. Por ejemplo, ocurren rasgos de cromosomas que no son los sexuales, que son los otros, pero que tienen relación con dominancia y recesividad que se invierte según el sexo. Por ejemplo, lo habíamos visto ante la presencia o ausencia de cuernos en los bovinos. Tiene relación con el sexo, pero no están los cromosomas sexuales. Son genes que están en los autosomas. La ausencia de cuernos es lo más frecuente en machos, en individuos. Por ejemplo, acá, presencia de cuernos obedece a una condición homocigota para las hembras, C1, C1,
Pero la condición heterocigota y la otra condición homocigota no tienen cuernos, pero los machos sí tienen más cuernos que las hembras porque lo usan para defenderse, para pelear por la hembra también. Entonces, tiene una función que tiene relación con el apareamiento también, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, los homocigotos y los heterocigotos sí tienen cuernos, solo los recesivos no lo tienen. Acá tenemos otro genotipo, ¿no es cierto? Normal, calvo. Las mujeres tienden a alopecia, sí, pero mucho menos que los hombres. Los hombres están llenos de hombres sin pelo. Las mujeres, mucho menos pelo, ¿verdad? Esto tiene que ver con hormonas también. Y aquí tenemos así. Esto nunca lo he entendido muy bien, pero sí lo he visto. Pero no, yo creo que estos no son los mejores ejemplos, pero son limitados por el sexo. No, estos, influenciados por el sexo. Los limitados por el sexo, sí. Por ejemplo, en las plumas, lo habíamos visto. Eso está limitado por el sexo. Los machos presentan plumaje porque tiene que ver con una atracción hacia la hembra y por lo tanto evolutivamente tienen que ser llamativos. Mientras más llamativos, mejor. Vellos faciales los hombres también. Es más típico en los hombres, está limitado al sexo, las mujeres tienen, pero tienen mucho menos. Se ven avanzadas edades, pero tampoco te sale así como barba abundante. Órganos sexuales está claramente que está limitado por el sexo, o sea, claramente un macho o un hombre es distinto a una mujer, o sea, no, son distintos. Pero esto, influenciado por el sexo, son conductas sociales como las que hablábamos al principio de la clase. Acá hay unos ejemplos que yo no sé si sea recoger la carpeta del suelo. No sé cómo recoger la carpeta del suelo. Mirarse las uñas, así o así. Eso está influido por el sexo. Enseñar la suela a los zapatos. No sé si le enseña así o así, no sé. Yo tampoco entiendo mucho. Movimiento al andar, elegir una carrera universitaria, eso ya no es tan así. Pero sí antiguamente existían influencias sociales. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de un amigo que era súper femenino en sus movimientos, pero tenía pura hermana. Entonces él tenía como rasgos, o sea, tenía como comportamiento o como gesticulaciones que eran como más femeninas. Pero claro, vivía en un entorno de puras mujeres también. Entonces ahí tienes un contexto social que te cambia un poco el sistema. En los humanos esto es mucho más complejo. Pero en animales sí se da esto de influido por. Yo no sé si han visto estos videos de gatos que parecen perros que ladran, que viven con perros. Ya es como eso, es lo mismo. ¿Se fijan? Ya. Esto es interesante, la dosis génica. Nosotros dijimos que los machos son XY, las hembras son XX. Pero existe una compensación. Si bien es cierto, hay muchos genes en los cromosomas X y muy pocos en los cromosomas Y, no es que las mujeres tengan el doble de dotación génica que los machos. La naturaleza compensa eso. Y eso es lo que se observa con lo que estamos viendo acá. En donde acá, lo que se ve en el microscopio, esto es una foto súper buena porque en realidad nunca se ve así tan bien en el laboratorio, es el corpúsculo de Barr. Cerca de la membrana nuclear, uno de los cromosomas X, el de mamá o el de papá, al azar, se inactiva. Eso lo hace un RNA pequeño que empieza a hacer que el cromosoma se heterocromatinice, o sea, se apriete. Y se aprieta y se observa en el microscopio. Este cromosoma está tan apretado que está inactivo. No hay ningún gen activo en ese cromosoma. Entonces, la hembra también tiene un solo gen, ya sea S o S, o sea, un cromosoma que tiene sus genes ON y los otros están todos OFF, apagados. ¿Ya? ¿Cuál de los dos se apaga? Es al azar, en algunas células S, en otras células E. O pongámoslo acá, en algunas células S, en otras células S. ¿Sí? Entonces, a eso que se ve, que ahí dice corpúsculo, células somáticas de la hembra, tienen el corpúsculo de Barr, que es cromatina condensada. Se observa en el microscopio y se denomina corpúsculo de Barr. Y eso ustedes lo hacían, no sé si lo hicieron, pero en biología se hacía antes en laboratorio, sacaban una muestra de la mejilla, con un cotonito, lo ponían en el microscopio, en el portaobjeto le ponían una tinción azul y lo iba a mirar. Y las mujeres tenían, en algunas de sus células se veía, no en todas, el corpúsculo de Barr, los hombres no. ¿Ya? Que obedece a la condensación de ese extra cromosoma. Pero como digo, es al azar. ¿Cuál se inactiva al azar? Acá dice el corpúsculo de Barr en el cromosoma X corresponde al cromosoma X condensado a la lionización de uno de sus cromosomas de carbono. Ya, inactivo, cromosoma X elegido al azar, lo dijimos. Entonces, la prueba les van a decir, ¿qué es lo que es un corpúsculo de Barr? Cromosoma X inactivado. Es básico. ¿Sí? Tienen que saber.
Aquí estamos viendo corpúsculo de Bar. En otras manchas, pero el que está acá al lado de la membrana nuclear, porque ahí es una zona de heterocromatización. Y en el XY no se observa bien, no se observa. ¿Podría un macho tener un corpúsculo de Bar? ¿Un cromosoma X inactivado? ¿Creen ustedes? Si tiene el cromosoma X inactivado el macho, no tiene ningún gen de los cromosomas que están en el cromosoma X, porque el macho es hemicigótico. El macho tiene solo una X, si se le inactiva ese cromosoma, se fue. ¿Pero podrían haber machos con corpúsculo de Bar? Sí. Hay ciertos síndromes como este, en donde hay una trisomía, en donde el macho tiene 2 cromosomas X. Uno de esos X se inactiva. Y entonces sí muestra un corpúsculo de Bar. ¿Sí? Cualquier cromosoma X, en el caso, estos no son las películas, es un síndrome también, el triple X, en mujeres, ¿cuántos corpúsculos de Bar se ven? ¿Creen ustedes? 1. ¿1? 2. Porque todo se compensa, siempre queda un cromosoma activo. Entonces ahí se observarían 2 corpúsculos de Bar. ¿Ya? Y esto explica este fenómeno que ustedes conocen de los gatos que se llaman Cálico. ¿ah? Cálico o ¿cómo? Careita. Se les conoce con ambos nombres. Y acá el patrón de color es un poquito más complejo, pero sí se observa acá y funciona de la siguiente manera. El cromosoma X se inactiva, lo vamos a dibujar acá. Lo vamos a hacer en pizarra para que se entienda. Aquí está todo en todo caso, pero para que lo vean acá. Vamos a tener, imaginemos esta célula, recién fecundada, una célula. Óvulo fecundado por el espermio, la primera célula. En esta célula tenemos cromosoma de mamá. ¿Ya? Voy a buscar otro acá. Acá. Cromosoma de papá. ¿Ya? Este es el X, este es el X. En otra célula que está al lado, una vez que se dividió por mitosis, ¿ya? Tenemos cromosoma de mamá, cromosoma de papá. Y así sucesivamente se empiezan a dividir y empiezan a tener hijas, etc. Como es la inactivación es al azar, vamos a imaginar que en este cromosoma, color naranjo, y aquí el papá aportó el color, chuta, las dos hijas son iguales, negro, este es naranjo. Acá color naranjo, color negro, ¿vale? Entonces, esta célula, como es al azar, inactivó este cromosoma. ¿Qué color me queda? ¿Qué color queda? Negro. Todas las células hijas de esta van a ser de color negro. No van a ser blancos. ¿Escuché blanco con él? En esta célula, al azar, se inactivó este. ¿Qué color queda la célula? Naranjo. Todas las células hijas de esta célula van a formar un tejido naranjo. Y eso es lo que muestra esos patrones, como de manchas. Nacen de una célula, y en el fondo son todas las hijas de esa célula, todas las células que nacieron por mitosis, que terminan formando un parche de un color determinado. Y el color y los patrones que se ven en algunas regiones, aquí tenemos blanco también, obedecen a esto, a la inactivación al azar de los cromosomas, de uno de los cromosomas. En los tumores, por ejemplo, esto se ve muy claro. En las mujeres, si uno analiza un tumor de una mujer, uno va a ver que el tumor, la célula en general, como se inactivan al azar, el X de mamá o papá, tú vas a ver un tejido en que las dos células están inactivadas de manera homogénea, ya sea de mamá o de papá, 50 y 50. Pero si uno ve el tumor, todas las células tumorales tienen el mismo cromosoma X inactivado. Y eso te demuestra que en el tumor no es una sola célula. En cánceres, por ejemplo, ovario. Entonces, acá tenemos el genotipo. Fíjense el genotipo heterocigoto, en donde tenemos colores naranjo y negro, las manchas, naranjas y negras. ¿Verdad? La parte naranja obedece, ahí está el cromosoma negro inactivado, la parte negra, el cromosoma naranjo está inactivado. En macho no es así, en macho es naranjo o es negro. No hay cálico en macho. ¿O sí? Sí hay. Sí, pero son Estériles. poco frecuentes. ¿De dónde sale el macho cálico?
y son estériles. ¿De dónde sale el macho cálico entonces? Profe, acá dicen que es uno de los cromosomas inactivados, son las hembras. Los machos son naranjos o son negros, no son cálicos. ¿De dónde sale el macho cálico? Del síndrome de Klinefelter. De ahí sale. Ese macho sí es macho y sí tiene un cromosoma X inactivado que es al azar. Y sea baja frecuencia y son estériles. ¿Sí? Entonces, sí hay machos que son así. Tenemos que en el caso de las especies, dice acá, ¿se puede aplicar la misma teoría de los cromosomas X y X a todas las especies? No. ¿Por qué no? Porque depende. En las polillas, en las mariposas, los reptiles, los machos son ZZ y las hembras son las que están ZL, por ejemplo, aquí, o ZW. ¿Se fijan? Las hembras son las que son heteros. Entonces, en este caso está invertida la cosa, y en el macho es que se inactiva uno de esos cromosomas al azar. En los pájaros también, ¿se fijan? Los machos son ZZ, las hembras son ZW. Y por lo tanto, aquí es lo que vemos en el caso de los humanos, que serían como las mujeres, y esto sería lo que se ve en hombres en humanos. Entonces, no todas las especies obedecen a este sistema de XXXY. Hay ciertas especies que están al revés, y que en el caso de las polillas, los reptiles, los pájaros, es así. El sistema, entonces, tenemos dos sistemas clásicos, que es la determinación del sexo por el sistema XY, esto es para aplicar a los mamíferos, en donde la hembra es XX y los machos son XY, no solo para los mamíferos, también para las moscas también son así, pero existen otras especies donde se aplica el sistema WZ, en donde la hembra es WZ y el macho es ZZ. Y ahí estábamos viendo las aves, reptiles y algunos peces y anfibios. ¿Ya? Y el W está asociado al desarrollo, aquí al revés, este W está asociado al desarrollo de algunas características femeninas. ¿Cómo se da esto? Oye, después voy a cobrar por los videos, ¿no? Como en alta resolución. La determinación sexual. El mecanismo ambiental, que el sexo de un individuo se decide después de la concepción, está la determinación del sexo del ambiente, de la concepción en función de su entorno inmediato. Y esto responde a algunas de las preguntas que me imagino tienen a veces. Acá está la determinación sexual, la determinación genética sexual y el medio ambiente. Y tenemos la genética, los cromosomas, ¿verdad? X e Y. Pero todo lo que es ambiente tiene que ver con cómo funcionan las hormonas. Las hormonas se producen por la genética, claro, pero el funcionamiento hormonal depende del contexto, ¿verdad? La temperatura, la condición cultural, por ejemplo, la disponibilidad de alimentos, la densidad, no en humanos, pero sí en peces, por ejemplo, cuando hay mucho problema, hay falta de alimento, hay especies que se convierten en un sexo, se transforman todos en otro sexo, automáticamente y pueden reproducirse. La polución también afecta. La contaminación también afecta. ¿Verdad? ¿Aquí no terminamos? A las 11:50. ¿No hemos hecho pausa, sí? No. ¿Qué pasó? Nos pasamos la botella, ¿habíamos 5 minutos? Bueno, es que quiero mostrarle otra cosa más. O se tiran de largo y terminamos antes. Sí. ¿Le damos? Sí. ¿Está entretenido? No. Ponle pausa al video porque si no va a terminar. Ya. ¿Saben leer el gráfico, no? ¿No? ¿Más bueno? Sí. ¿Cómo se llama este X? ¿Cuál es el X? ¿Este o ese? Está como cuando uno maneja que dice de atrás, dobla para allá. Y tú vas manejando el está atrás tuyo, si para allá, aquí, derecha, izquierda. ¿Cuál es el X? ¿Este cuál es? X. Este es el X. Este es el Y. ¿Cuál es la variable dependiente? La Y. La Y depende de X. ¿Sí? Esta es la independiente, esta es la dependiente. Papás, hijos. Y generalmente los hijos dependen de los papás, no al revés. ¿Verdad? Aunque es bueno que no te alimenten los hijos algún día.
Acá dice, temperatura, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta. ¿Qué pasa con la proporción de machos? A medida que aumenta la temperatura, ¿qué pasa con los machos? Disminuye. Disminuye. Más temperatura, menos machos. Y hay un punto perfecto. ¿Y qué son? Tortugas marinas. ¿Han visto esos videos de las tortugas marinas cuando nacen? Y salen y van como que corriendo, así como el mar, y como corriendo, ¿no? Así como lentas, y vienen los pájaros y se las comen. Y como que sufre porque la pura, y las tortugas van así. Y te pájaro viene y se van comiendo todas las tortugas y tú soñás con que quede una. Te dan ganas de ir a ayudarlas, así como empujarlas. ¿De dónde salen las tortugas? De la arena. ¿Y cómo es la arena? Ustedes se preguntan cosas o ven los documentales medio durmiendo, así como. ¿Cómo las tortugas salen de la arena? ¿No? ¿Cómo es la arena? La arena, la tortuga entra y hace un hoyo, ¿verdad? Y el hoyo es así, imaginemos. Y pone los huevos. Oye, se puede ver una mano. Pone hartos huevos, porque acuérdense que la mayoría de estos va a morir tratando de llegar al mar. Miren la naturaleza. ¿Cómo es el sexo de esos huevos? Los de abajo son machos o hembras. Hembra. Acá hay menos temperatura. Hembras. Macho. Acá está la hembra. Perfecto. Mientras más temperatura, esos huevos van a tender a transformarse en hembras y los demás abajo en machos. Entonces esto está perfectamente hecho de acuerdo a una historia evolutiva, ¿no es cierto? En donde la manera de poner los huevos dictamina el sexo que van a tener esos individuos, van a ser 50 y 50, más o menos, porque la temperatura se distribuye en ese hoyo de una manera especial. ¿Qué pasa con el calentamiento global? Vamos a tener un problema con los sexos. Miremos qué pasa con las lagartijas. Temperatura. Machos. Entonces la temperatura no siempre es que mayor temperatura macho, menor temperatura hembra. No, depende de la especie. En este caso la mayor temperatura es al revés. Sería machos y menor temperatura serían hembras. ¿Y qué pasa con los cocodrilos? Dos temperaturas. Depende. Si la temperatura es muy baja, la proporción de machos, ¿no es cierto?, es baja. Si la temperatura es muy alta, también es baja. La temperatura como óptima o alta, o sea, intermedia, me va a producir la mayor cantidad de machos. Entonces aquí en el fondo hay una característica ambiental que está regulando, no es un gen en particular que está regulando el proceso, sino que es la temperatura. Esta era la última, ¿no? Entonces yo traje algo especial, porque encuentro que me queda corta esta clase y ustedes están en medicina y me da lata que no sepan. Así que lo siento por la lata. ¿Y dónde dejé la ventana? No está. Sí que la pasé. Siempre me preguntan, por eso hice esto en la mañana. El intersexo, entonces. Me han preguntado varias veces cómo se producen dos sexos a la vez. En humanos, por ejemplo, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo se define? Y aquí nos falta una historia que no está muy bien contada. Voy a partir antes de llegar a eso, a este punto. A esto. ¿Por qué el gen SRI es tan importante? Y el punto es que el gen SRI, perdonen la complejidad, pero el macho es así. Y a pesar de que el cromosoma X es súper bacán y el cromosoma Y es chiquitito, acá hay un gen que se llama SRI. Y ese gen lo que hace es básicamente apagar un programa. Todos por default, ¿saben lo que es default? Como el programa que está siempre prendido a menos que haya otra cosa, es hembra. Ese es el default. Mala noticia para nosotros, digo que el mejor el machismo, sin nada que ver. Las mujeres. Las hembras son las que está el programa siempre encendido. A menos que esté ese gen. Si está ese gen lo que hace básicamente es apagar el programa de desarrollo gonadal femenino.
Y lo hace a través de este proceso complejo. Acá tenemos una hembra, acá tenemos un macho. Acá está el gen SRI. El gen SRI prende este otro gen, se llama SOX9. Y este gen induce a la formación de testículos, factores determinantes masculinos y a un montón también inducido por un montón de otros factores como otras proteínas, SPR1, bla bla bla, GATA4, H70. Todo esto determina el desarrollo de ciertas estructuras como los ductos mullerianos o el desarrollo de la migración de las células, ¿no es cierto? La diferenciación de las células de Sertoli, la formación de espermátidas y después de espermiosis. Se forman los ductos de Wolffian, ya dije los Mullerian, los Wolffian, etc. Y arriba en estas células se transforman en gametos, se forma el testículo y eso produce espermio. Pero además produce hormonas. Está la testosterona también. La testosterona estaba influyendo en que esto pase. Todo porque este gen prendió a ese otro gen y formó todo este sistema. Por el otro lado, cuando está el programa femenino, si el gen SRI no está, lo que se va a prender es otro gen que es WIN4, DAX1, y DAX1 aprovecha de apagar este programa, apagar lo que este gen podría prender, porque este gen también sirve para otras cosas. Entonces lo que hace es apagar un poco en esta célula este programa. Y genera el desarrollo de ovarios y todas las hormonas relacionadas con el desarrollo hormonal femenino. Entonces, el gen SRI en el fondo lo que hace es apagar este programa de arriba y decirle a la célula: ustedes van a formar testículos y por lo tanto hormonas masculinas, y el individuo se va a desarrollar como humano. Entonces, ¿es el cromosoma Y o es el gen SRI? El gen. O sea, ¿podría haber un individuo así que fuera mujer? No. ¿Sí o no? ¿Sí? No. ¿Sí por qué? ¿Qué tendría que pasar para que un individuo, que yo haga un análisis, saco muestra, y miro su cromosoma y digo: oye, pero este es un XY? ¿Qué ha pasado? Le tiene el individuo es mujer, pero un XY. ¿Qué tendría que haber pasado? Que se pague. ¿Ah? Que no se active el gen Que RCI. no se active el gen SRI. Una mutación en el gen SRI produce que un individuo, a pesar de tener el cromosoma Y, no apaga ese programa y sí se desarrolla en gonada femenina. Y entonces viene todo este drama de dónde salen los intersexos o los hermafroditas y todo el cuento. Es que puede ser que en ciertas células, no en todas incluso, se apague ese gen SRI, pero en otras no. Y el individuo es XY, pero tiene, por ejemplo, algunas células con el gen activo y otras células con el gen inactivo, y por lo tanto tienen mezcla de ambos dos. ¿Sí? Esto se produce, es bastante complejo. Acá yo tengo, se limita el intersexo, se habla de intersexo y ya no se habla tanto de hermafroditismo. Se limita a donde hay donde el sexo cromosómico es discordante en el fenotipo, o sea, XY, pero muestra otro sexo, pero que no es claramente ni femenino ni masculino. La frecuencia es súper baja, ahí tenemos 2 cada 10.000 personas. Yo estos datos los saqué de internet, pero hay un paper que lo describe en el 2002, ¿no es cierto? How common is the intersex, en 1.7% más o menos. Obedece a esto, y acá tenemos que también hay, las hormonas van a ser importantes. En los testículos se produce esta anti-Mullerian hormona, que lo que hace es apagar también el programa femenino. Hay una regresión de los ductos mullerianos y por lo tanto no hay úteros ni trompas de falopio. Por otro lado está la DHT, que es de la testosterona, que masculiniza todo lo que viene después, y en ausencia de estas señales, en el fondo el individuo se desarrolla como hembra. O sea, podría tener el gen SRI, pero podría tener un defecto en la producción hormonal también, y también podría producir lo mismo. ¿Sí? Entonces, tenemos variaciones sexuales, podemos tener mosaicismo, o sea, un individuo que sea 45X. ¿Qué quiere decir? En vez de tener, estamos hablando de humanos, pero los humanos tienen 46, o sea, en el fondo tienen 22 pares más el XX o el XY, pero ahí te están diciendo que tiene 45, o sea, tienes un X0. Eso es el síndrome de Turner, que le falta el cromosoma X, tiene un solo cromosoma. Pero tiene ciertas células que le faltan y otras células, en este caso le falta una Y, y otras células que tienen XY. Este individuo va a tender, el síndrome de Turner es una mujer, ¿verdad? Y no está el gen SRI. Si no tiene el gen Y, se va a desarrollar esas células, van a tender a pensar que son células femeninas. Y por lo tanto van a desarrollar tejido femenino, pero hay otras células del mismo tejido que sí tienen el cromosoma Y,
el gen SRI funcional, y se desarrollan como tejido masculino. Entonces tú tienes una mezcla de tejidos y por lo tanto va a tener ovario y testículo, desarrollo y pene, ¿no es cierto? Pero en el fondo va a ser algo no tan claro, sino que algo como un poco dimórfico, una mezcla, una gónada mezclada. ¿Ya? Entonces ahí eso se llama ovo testicular y es el real hermafroditismo, donde tiene ambos sexos. ¿Ya? Tiene pene y tiene vagina. Acá está el trastorno, que puede ser un mosaico, como les dije, ciertas células tienen, se da esto, esta neoploidea. Ahora, ¿cómo se produce esto? Lo vamos a ver en unas próximas clases, pero esto se produce porque hay una falla en la meiosis o una falla en la mitosis, y por lo tanto un cromosoma se pierde, en este caso el hilo. Entonces te quedan ciertas células sin el hilo, otras con el hilo, presente. Y eso está escrito acá un poco. Acá tenemos algún paper que mencionamos los casos, hay unas fotos, pero después me dio con pena de mostrarlas, pero está el paper ahí. Y lo otro son mutaciones, tal vez no en el gen SRI, pero en cualquiera de estos genes que está después. A lo mejor el SRI está, pero está mutado ese. O a lo mejor la mutación está en alguno de los genes que, por ejemplo, en este. Entonces no se apaga este programa, etc. Cualquiera de los miembros que está en este complejo circuito puede generar alteraciones en el desarrollo de gonada. ¿Ya? Ahí tenemos varios genes que pueden ser importantes. Y lo otro son las hormonas, la deficiencia de hormonas. Por ejemplo, si hay un bebé, este es un caso bien extremo, pero si hay un bebé que esté naciendo, te nacieren las primeras divisiones de la célula, y tú lo sometes a esa persona a una fuerte dosis hormonal, testosterona, por ejemplo, y el individuo es XX, el que viene en desarrollo es XX. Pero a esa mujer tú la sometes a una, no sé, imaginemos una deportista y se mete de testosterona, va a ser como más competitiva, pero está embarazada de una mujer. Ese individuo se va a desarrollar como un rasgo masculino, porque tiene una fuerte dosis de testosterona. ¿Se fijan? Entonces se están desarrollando recién sus órganos y va a tener una fuerte dosis de testosterona que le dice tú tienes que ser, a pesar de que está el programa femenino, le está dando instrucción de que se desarrolle como hormona masculina. Entonces la exposición a hormonas, por ejemplo, tenemos esta hiperplasia adrenal, individuos que están expuestos a exceso de andrógenos adrenales en el útero, y hay una minimización externa del desarrollo de genitales, porque acuérdense que la determinación sexual viene después. Uno desarrolla la hormona y después vienen las características secundarias del sexo, donde uno desarrolla otras cosas y hay otras hormonas. Entonces, dependiendo de qué exposición tengamos, ahí tenemos también insensibilidad, síndrome de la insensitividad del andrógeno, donde no hay receptores para el andrógeno, y a pesar de que usas o produces la hormona, no la puedes usar. Entonces no tengo los receptores para la hormona está, pero nadie la ve, y por lo tanto se desarrolla el testículo, pero internamente el individuo fenotípicamente es mujer. Entonces esto complejiza un montón, porque en el fondo hay individuos que tienen una característica, pero en realidad biológicamente son otra cosa, pero si no funciona algo, se pueden desarrollar distintas genitales ambiguos o cosas por el estilo. Y lo otro es cuando, por ejemplo, nacen mellizos. Se han dado cuenta que los mellizos nacen y puede ser que hayan todos uno fecundados por dos espermias, aparte. Pero de algún modo, durante el desarrollo, estos dos individuos que estaban naciendo se mezclan y se transforman en un solo individuo. Y puede ser que uno de los mellizos era así, el otro era así, y si se mezclan va a tener ambos dos. Ahí también puede salir un verdadero hermafrodita. Eso. Preguntas. ¿Interesante? ¿Completo? ¿Tienen preguntas? No sé, no terminamos, pero yo creo que... ¿O quieren ver algo más de la guía? No, ya no estamos más. Ya fue mucho.